Muy buenas tardes a todos, a todas quienes nos acompañan en este día ya de invierno del 2023. Les damos la cordial bienvenida a otro conversatorio más de el Comité de Mediación Comercial, Civil, Comercial, de Consumo y Ambiental del Colegio de Mediadores de Chile. Le contamos que estos son conversatorios. Voy a cerrar, voy a quitarle el audio A la Patricia a, parece que sí, está. a todos y para que eso, deme un segundito. Ya. Les comentaba que estos conversatorios forman parte de una serie de iniciativas que tiene nuestro Comité de Mediación Civil para poder empezar a socializar la temática, como decía María Paz, ¿cierto? Comenzar a poder partir introduciendo el tema para que nos podamos interiorizar de las diferentes instancias y las diferentes áreas en las cuales podemos ejercer y desempeñarnos como mediadores. Una de ellas es el área de la mediación ambiental. Em, Les dejo a continuación, está mi perrita que no para de ladrar, así que les pido disculpas. Les dejo a continuación con María Paz Yáñez. Ella es la coordinadora de nuestro comité, quien va a estar moderando, ¿cierto?, este conversatorio. Así que muy bienvenidos y bienvenidas a todos. Y María Paz, te Sí, dejo a ti para... sí, muchas gracias, Varinia. Digamos, tenemos de invitado especial a nuestro miembro de nuestro comité y también del Colegio de Mediadores, Luis Eduardo Villarroel. La intención o el objetivo de este conversatorio es conocer nuevas áreas de mediación, como es la mediación ambiental. Entonces, lo importante es conocer los principios, sus implicancias y cómo podemos nosotros empezar a especializarnos en el tema e intervenir ya en comunidades o en temas más especializados. Luis Eduardo es abogado, mediador, magíster en mediación en la Universidad de Valencia, España, y nos va a invitar, ¿cierto?, a conocer cuáles son los principios del derecho ambiental y qué relación tiene con la OIT y cómo lo podemos nosotros, ¿cierto?, incorporar en nuestros conocimientos como mediadores. Buenas tardes, Luis Eduardo, te doy la palabra. Gracias María Paz, gracias Varinia y gracias a los asistentes. Eh, Vamos a hablar primero de derecho ambiental desde una perspectiva de abogado, en este caso, para darle a entender primero qué es lo que es el derecho ambiental. El derecho ambiental que todos los días escuchamos, ¿no es cierto? Una serie de términos, eh, hay mucha polémica, en estos días ha habido problemas respecto de una ley que se está tramitando que quiere prohibir cierto tipo de cultivo. Bueno, eso es derecho ambiental. Eh, el derecho ambiental nosotros tenemos varios principios, pero quizás lo más importante es que es un derecho preventivo, y ese yo diría que como es el tema más singular respecto del derecho ambiental, que previene. También repara y adopta medidas nosotros para reparar, pero lo más importante es que previene. En cambio, el resto del derecho, el derecho penal, por ejemplo, se pone en funcionamiento cuando ocurre un delito, un- una muerte, un accidente. El derecho civil se pone en movimiento cuando alguien incumple un contrato. Bueno, el derecho ambiental se pone en movimiento antes, porque uno de los principios más importantes que tiene el derecho ambiental es el principio precautorio, que es precaver. Entonces, un derecho anterior. Bueno, también si ha ocurrido un hecho ambiental dañino, va a ir a tomar las medidas para reparar, pero la esencia del derecho ambiental es prevenir. Y por eso que hay un principio muy
y no sé si lo habrán escuchado algunos, pero dice indubio pro natura. En la duda por la naturaleza, ¿correcto? ¿Qué significa eso? Que si estamos enfrentando un tema, primero tenemos que pensar que si hay alguna duda respecto de lo que podría pasar, tenemos que ir a salvaguardar un principio como es conservar la naturaleza, conservar el agua, indubio pro aqua. Eso es tremendamente importante tenerlo presente para los que van a alguna vez a mediar un conflicto que todavía de algo que va a pasar en el futuro, como por ejemplo una explotación en un salar y una comunidad indígena se opone porque le podría afectar respecto del humedal, respecto de los bofedales, respecto del paso de camiones, eh, por por la explotación del salar, etcétera. Hay una serie de cosas, entonces el abogado medioambiental empieza a estudiar el tema y ve las medidas para precaver el problema que podría haber en el futuro. Eso es, en esencia, el principio del derecho precautorio. O sea, no tiene que haber pasado algo para que el derecho ambiental se ponga en funcionamiento. Yo les puse en pantalla a todos los asistentes para que lo tengan unos apuntes que son principios que ustedes van a encontrar en cualquier lado. No tienen nada de complejos, sino que son eh, principios de común uso y, como digo, que le van a servir de pauta para ir tomando en el futuro eh, mayor conocimiento, mayor profundidad en los apuntes que tienen que ir leyendo para enterarse en profundidad lo que significa. El objeto, como dije, del derecho ambiental es prevenir y remediar las perturbaciones que afecten el equilibrio del medio ambiente. Dicho esto, tenemos que pensar también que quiénes pueden ser sujetos de estos derechos. Bueno, tenemos las personas jurídicas, las personas morales, los organismos gubernamentales, sociales, universidades, centros de investigación, todas las comunidades, etcétera. Aquí estamos todos involucrados. En el derecho ambiental estamos todos involucrados. También en el derecho ambiental hay principios éticos y que son tremendamente importantes, y también estos principios están orientados a enfocar y cuidar el medio ambiente. Hay también otros principios básicos en derecho ambiental que se tratan, que son el respeto, la justicia, la responsabilidad, la honestidad y la libertad. También están los principios de sostenibilidad y sustentabilidad. Eh, la sostenibilidad no solamente yo diría que estamos vinculados con el medio ambiente, sino que con el entorno social y económico, formando así parte de los tres pilares básicos que tienen como objetivo entonces garantizar la integridad del planeta y mejorar la calidad de vida. Y cuando hablamos de sustentabilidad, que se pueda mantener a lo largo del tiempo. También está el principio de responsabilidad por el daño ambiental. ¿Qué significa ese principio? Muy simple. El que contamina, paga. Tan simple como eso. El que contamina, paga. Y eso es aplicable a cualquiera. ¿Mm? El Estado, las empresas y las personas. El que contamina, paga. Tan simple como eso. Yo hice en el estudio ahí, hice un monito que no es original mío, pero lo tomé de otro lado, por, porque este principio nos rige
por ejemplo, en todo lo que es el reciclado. Las empresas que generan plástico, que generan envases plásticos, botellas plásticas, etcétera, tienen hoy día, por responsabilidad legal, que recoger en gran parte las empresas de neumáticos, por ejemplo, las que hacen neumáticos, y buscarles una nueva vida, un reprocesamiento, etcétera. Todo esto dicho en términos bastante simples, es bastante más complejo que eso, pero tenemos 40 y tantos minutos y tenemos que dar a entender un poco lo que significa todos estos conceptos. Si una empresa causa un derrame, ¿qué es lo que nos dice al principio? El que contamina paga. Esa empresa tiene que pagar hasta el último peso para dejar exactamente como estaba la cosa. Exactamente nunca va a poder hacer porque siempre y toda actividad humana siempre está causando un daño. Hasta respirar causa un daño. A propósito, cuando dije respirar, quiero hacer un paréntesis, pero de repente cuando me toca hacer clase de esto, les pregunto, ¿usted sabe cuáles son los dos derechos humanos que no están considerados en la Declaración de las Naciones Unidas? No, no está el agua ni el aire. No está el agua ni el aire. ¿Y saben por qué? Porque cuando se hizo la Declaración de los Derechos Humanos, se consideraba, claro, había suficiente agua y suficiente aire en ese momento, que no eran bienes escasos. Y sin aire y sin eso, nosotros no podíamos vivir. Y hoy día nos estamos dando cuenta que vamos a tener que incluirlo como derecho humano. Ya estamos viendo que hay comunidades que no tienen nada. ¿Sí? Y eso demuestra cómo el mundo ha evolucionado en poco tiempo. Hoy día, 40 o 50 años después de la Declaración de los Derechos del Hombre, vemos la necesidad de incluir entre los derechos humanos el derecho al agua y la respirar. Eh, quiero insistir un poquitito a los que algún día van a tener que mediar en el principio precautorio. Eh, el principio precautorio es tremendamente importante en derecho ambiental y yo diría que es como el pilar, porque en él se basan varios temas, pero básicamente es la visión que uno tiene que tener, proyectarse hacia el futuro para precaver un problema. Les voy a contar algo. Un juez en Argentina le llegó un caso de un señor que tenía marcapaso y él decía que había una torre de telefonía móvil cerca de su casa y eso podría afectarle a su marcapaso. Se hicieron las investigaciones, el juez fue muy acucioso, hizo las investigaciones, pidió informes científicos y ninguno de los informes que pidió, tanto a favor, tanto como en contra, y que acompañaron las compañías telefónicas también, y ninguno dijo en forma tajante que no podía ser, ¿sí? Que la onda electromagnética no le iban a hacer nada. Pero el juez, pensando en una medida precautoria, dijo, si bien es cierto que no hay ningún elemento que nos pueda permitir pensar que esas ondas electromagnéticas podrían afectarle, este juez, ante el hecho de que no hay resultados concluyentes, toma la decisión que se corra la antena, vamos a decir, 200 metros. Él, dentro de este principio precautorio, toma la decisión de, en la duda, y mejor que se corra. Y se tomó la decisión, no la sacaron, pero la corrió. Han habido muchos más casos, pero lo cuento esto
porque también en algún momento fue bastante contingente el tema de las antenas y hasta el día de hoy ese es un tema que no tiene solución clara porque no hay ningún resultado concluyente. Eh, otro tema que puede ser interesante y que de repente se encuentran con que eh, parecieran sinónimos es la diferencia entre el derecho ambiental y el derecho ecológico. Eh, son diferentes. Ya dijimos lo que era el derecho ambiental, ¿no es cierto? Pero el derecho ecológico tiene como objeto el estudio y regulación de una ciencia que trata sobre las relaciones que tienen los organismos vivos entre sí y su hábitat. Es distinto. El derecho ambiental es mucho más amplio que eso. Yo quiero saber si hasta el momento hay alguien que quiera hacer una pregunta sobre esto, porque vamos a entrar a otro tema que es las principales leyes chilenas, para terminar con el tema, entrar ya derechamente a la parte de la ley Lafkenche y eh, del convenio de la OIT. ¿Alguien que quisiera preguntar sobre algunos principios de derecho ambiental? Sí, pueden levantar la manito ahí, Luis Eduardo, si quieren hacer alguna consulta. Ahí, o si no, las dejamos al final. ¿Te parece? Bueno, como no hay Ahí va, preguntas, entonces seguimos porque no nos queda mucho seguimos. rato. En Chile, las instituciones básicas que están relacionadas con el derecho ambiental son, por razón lógica, el Ministerio del Medio Ambiente, la Superintendencia del Medio Ambiente, que es la SMA, Servicio de Evaluación Ambiental y los tribunales ambientales. Los apuntes están indicados las leyes que los rigen. Eh, y la, la más importante es la ley 19.300, que es la que nos rige todo esto, que aprueba las bases generales del tema del medio ambiente. Esta es una ley bastante larga y bastante explicativa, pero yo he traído una cosa que de repente escuchamos de muchas y muy complejas, eh, y no sabemos a qué se refiere, que es la línea de bases. ¿Qué son las líneas de base? A los mediadores también nos va a tocar saber quiénes son las líneas de base. En la línea de base permite establecer el punto de partida del proyecto de intervención que se está tratando. Eh, Tenemos el lugar en que se va a trabajar, pero ese lugar está rodeado hacia, eh, abriéndose hacia afuera, con un área de influencia que a medida que se va alejando, va disminuyendo, ¿no es cierto?, el efecto, pero a medida que se acerca es más intenso. ¿Qué significa? Que va a llegar un momento en que nosotros decimos, ya de aquí para allá no. Eh, Me explico. Cuando se empezó en el Salar de Atacama a ver el problema de la explotación del litio, eh, de repente empezaron a analizar este tema de la línea de base y llegaron hasta 100 kilómetros. 100 kilómetros a la redonda, desde el punto. Y de ahí tuvieron que empezar a ver todas las comunidades que quedan afectadas 100 kilómetros. ¿Y por qué tanto? Por los camiones que transitaban, que no solamente van con material, sino que tiran polvo, los camiones tiran ruido, destruyen el camino, afectan el medio ambiente de los animales que están pasando, en bofedales, humedales, etcétera. Exige maquinaria pesada que esté reparando los caminos, el mismo transporte de materiales significa que va botando. Yo no sé si se recuerdan antiguamente en Coquimbo,
entre Coquimbo y La Serena, la línea de ferrocarril siempre estaba negra. Y era porque los trenes que venían de las minas de hierro no iban tapados, entonces iba cayendo material a la orilla de la línea del tren. Bueno, esa contaminación se paró porque después se le obligó a los trenes ponerle una carpa. Bueno, eh, es una línea que se tiende para decir a dónde está el área de influencia. Esto es tremendamente importante porque, en definitiva, todas las comunidades afectadas tienen derecho a opinar. Vamos a ver un ratito más con el convenio de la OIT. ¿Y qué significa también esta línea de base? Que la empresa o la institución que esté trabajando tiene que elaborar programas que reduzcan o minimicen los efectos de estos eh, radiales que se van produciendo por la explotación. Estos principios es súper importante porque uno de repente no dimensiona hasta qué punto puede llegar y cuán lejos puede llegar la comunidad afectada, eh, y que hay que considerarla porque eh, mediación puede ser perfectamente objeto de mediación porque hay que pensar que puede haber un tremendo problema medioambiental y que hay que precaverlo. Hoy día la línea de base de ese salar, si no me equivoco, son 100 kilómetros. 100 kilómetros. Ahí hice un cuadrito y eh, explica más o menos las líneas de base que tiene un proyecto. Básicamente yo diría que he hecho un resumen un poco de lo que es eh, el derecho ambiental, muy chiquitito, eh, y todo esto quiero concluir en esta parte diciendo que hay un sistema de juzgamiento diferente, y estos son los tribunales ambientales. Los tribunales ambientales eh, están en determinadas zonas del país. En Santiago hay uno, en Valdivia hay otro, y que abarcan varias regiones. Eh, no son tribunales como común y corriente, sino que son tribunales colegiados, tienen rango de ministro los integrantes, y está compuesto por abogados y un científico. O sea, uno de los ministros es un científico. Y eso es tremendamente importante porque le da la dimensión que este derecho tiene, porque el derecho medioambiental es un derecho que no solamente se basa en normas jurídicas, sino que recoge de las distintas ciencias, como menciono ahí la geología, etcétera, eh, recoge los conocimientos precisamente para corregir. No podemos hablar sobre el agua si no sabemos distinguir, y para eso hay científicos que sí lo hacen y lo hacen muy bien. Básicamente vamos a distinguir en aguas grises, aguas negras, agua blanca, hay aguas amarillas también. eh, y si vamos a redactar un fallo, estamos escuchando a esos ministros, por lo menos están asesorados por una persona que es científica. Y eso le da un carácter bastante especial a este tribunal, porque es un tribunal que recoge también un principio del derecho ambiental, que se nutre de todos de todos los derechos. Otro tema bien importante y que eh, tenemos que considerar es que Chile tiene una larga costa, eh, casi 5.000 kilómetros de costa, y a la orilla del mar viven muchas comunidades indígenas que han hecho del mar su medio de vida, su medio de desarrollo, etcétera.
y ahí tenemos los changos, ¿no es cierto? Y hacia el sur están los Lafkenche, que son los mapuches, pero del mar. Y años atrás se hizo una ley que es la 20.249, que es la denominada Ley Lafkenche, y, y que destina el espacio costero marítimo para los pueblos originarios. Yo creo que muchos de ustedes jamás habían escuchado que existía esta ley, pero esta ley, el objetivo originario, tal como lo señalo yo en los apuntes, es perseverar las costumbres de las comunidades indígenas costeras y el ecosistema. Lamentablemente, esta ley, y hago el comentario, ha sido mal utilizada para paralizar proyectos de desarrollo, por ejemplo, salmonera, etcétera. Hay un caso bastante patético en, Puerto Natales, en el cual en base a la ley Las Quenches se presentó una oposición al desarrollo de una salmonera, eh, y esto después se supo y fue bastante feo. eh, las personas que comparecieron a través de una fundación que se dedica a esto, eh, si no me equivoco, Fundación PIMA, las personas que hicieron la oposición, si bien es cierto que eran las quenches, pero vivían en la ciudad, y después se supo que ni siquiera sabían andar en bote, pero paralizaron un proyecto porque dijeron que afectaba lugares donde ellos iban a honrar a sus antepasados. Eh, Eso hay un fallo ahí en la corte. eh, y como digo, ha sido muy mal utilizada y en este momento esa ley está en modificación. Pero esa es nuestra ley que tenemos de protección del medio costero respecto de las comunidades indígenas que hay ahí. Eh, Como dije, en este momento esa ley está en revisión y, eh, perdón, perdón, es que me perturba. El, una de las cosas más importantes, perdón, que no me puedo concentrar si hay una persona delante de mí. Em, Esta ley Las Quenche, como digo, está en revisión actualmente porque ha afectado el desarrollo de muchos proyectos, y fue hecho, como digo, de muy de buena fe, para proteger las costumbres de las comunidades indígenas. También a través de esta ley trataron de paralizar un proyecto que se llama el proyecto eólico de, de la ciudad de Ancud. Ahí en el borde costero se estaban desarrollando 250 aerogeneradores. Al final, las comunidades reclamaron, eh, y se rebajaron a 190 y tanto, precisamente para proteger el borde marino. O sea, ha tenido de dulce y de agraz. eh, y las comunidades se han visto beneficiadas con esta ley. ¿Por qué? Porque ah, cuando se desarrolla un proyecto, de alguna manera les llega a ellos por el uso del espacio marítimo. En este caso, eh, la empresa que estaba haciendo los aerogeneradores terminó en un convenio bastante positivo, dando trabajo a la gente. Se le hizo un centro comunitario muy bonito, se le aseguró parte de la electricidad, etcétera. O sea, cuando las leyes son bien utilizadas, producen efectos bastante positivos en la comunidad. Em, Básicamente, yo diría que ese es el origen de esa ley y esa es la utilización. Hay otra
institución que está relacionada con esto y con el tema indígena que estamos entrando, antes de entrar al convenio de la OIT, que es la CONADI. La CONADI, que es un organismo estatal, que en este caso eh, está para reconocer la calidad indígena de las personas y les confiere una serie de derechos, beneficios, etcétera, para los estudiantes, etcétera. Eh, y también planifica, yo diría que en todo el territorio y las comunidades indígenas, una organización positiva, está a cargo de la compra de terrenos que se reparten entre las comunidades. Ha sido bastante patético lo que ha pasado también en el sur, que se toman terreno y después se lo piden a la CONADI que eh, este terreno se le adjudique a los que se lo tomaron. También se ha prestado para controversia, pero la CONADI ha cumplido un efecto bastante importante de reintegrar a los indígenas eh, terrenos que fueron de ellos y que ellos lo reclamaban como propios. Y con esto estaríamos llegando a la parte más importante, que es el convenio OIT 169. Pues todos sabemos que la OIT funciona bajo del alero de las Naciones Unidas en Suiza y está compuesta en forma tripartita por los empleados, empleadores y los estados. Y entre ellos, eh, ya algunos años, en 2008, en este caso en Chile se promulgó el convenio a través del decreto 236, en el cual estos tres entes, a través de una declaración que consta de 46 artículos, se establecieron los estándares mínimos de respeto de los derechos de los pueblos indígenas, entre los que se incluyen la propiedad de las tierras, los recursos naturales de los territorios, la perseveración de sus conocimientos tradicionales, la autodeterminación y la consulta previa. ¿Qué significa todo esto? Que se reconoció y Chile lo hizo ley y quedó obligado a consultar a medidas legislativas y administrativas que sean susceptibles de perjudicar a estas comunidades. Y todo esto a través de procedimientos que la misma normativa establece, pero establece una cosa bien importante eh, que tenemos que tenerla presente: el principio de la buena fe en que se tiene que hacer todo. Buena fe de ambos lados, porque precisamente el convenio, por ser tan amplio, afecta muchos derechos eh, y lo que pretende es que se lleguen a acuerdos. Y si nosotros, como mediadores, nos toca algo, eh, participar en esto, tenemos que estar muy presente que la gente esté concurriendo al proceso de mediación como lo exige el convenio, con muy buena fe. Eh, Aquí se opone a los términos políticos. Tenemos que pensarlo que políticamente hay intereses y para eso conocemos fundaciones, organizaciones internacionales que intervienen y que muchas veces ellos van por sus intereses y no por lo de las partes que están en conflicto. Yo ahí hice dos links, uno con el convenio entero eh, y el otro que es un manual de la OIT sobre el convenio también. Y este convenio tiene
dos principios que son postulados básicos y que yo los he enumerado. Dice, el derecho de los pueblos indígenas a mantener y fortalecer sus culturas, formas de vida e instituciones propias, y el derecho a participar de manera efectiva en las decisiones que les afectan. Esos son los dos postulados más importantes de este convenio. Que ellos puedan mantener y fortalecer las culturas, la forma de vida y las instituciones propias. Lo hemos escuchado incluso cuando se discutía la constitución pasada. Y también, como dije, voy a remarcar el derecho a participar de manera efectiva en las decisiones que le afecten. ¿Cómo se está cumpliendo en Chile? Todos vimos que en el primer llamado a la primera constitución habían escaños reservados para 15, ahora en esto hay un escaño reservado para uno, que lograron juntar los votos para incluir a una persona. O sea, por lo menos que se escuchen y que participen y reconocerlos como tal. Eso no significa, eh, como algunos pretendieron, darles absolutamente autonomía. Ellos son parte de un país y tienen que integrarse, pero sí, por lo menos que se les escuchen y participen en las decisiones, en las cosas que les van a afectar. Puse una cosa destacada que es el concepto de grupo tribal. Nosotros siempre escuchamos pueblo mapuche, la tribu, etcétera, pero eh, la ley, este convenio se preocupó de definir qué es un pueblo tribal. Un pueblo tribal que no es indígena en la región, pero que comparte características similares con los pueblos indígenas, como tener tradiciones sociales, culturales y económicas diferentes de otras secciones de la comunidad, identificarse con los territorios ancestrales. Según la OIT, los pueblos en países independientes que se distinguen por sus condiciones sociales, culturales y económicas, otros sectores de la actividad nacional y que están regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial. Y así vamos a encontrar que hay grupos tribales en muchas partes del mundo. En Alaska tenemos los Inuits, eh, en, en Rusia, en la Siberia, tenemos tremendos grupos que también andan circulando, los nómades que hay en Ulan Bator, allá en Mongolia, etcétera. Eh, en países, de repente uno dice, eh, como Austria, donde acabo de estar, también hay grupos indígenas que son los que tienen sus costumbres tradicionales, etcétera, y que son los originarios del lugar. Eh, yo fui ahora a una comunidad y que eran eh, me llevaron a conocerla con sus vestimentas tradicionales y todo. De hecho había un bautizo, y eran todos de eran rubios con ojos azules. Eh, y esos son los indígenas, los indígenas en Austria. Eh, no, eso no significa que todos sean, pero era bien curioso ver eh, que para nosotros tenemos otro concepto de los indígenas, pero ellos allá tienen otro concepto de los indígenas. Bueno, y si vamos a los países bálticos, nos vamos a encontrar allá con los lapones, que es un grupo indígena muy marcado y que usan su vestimenta. En Estados Unidos también tienen reservas bastante grandes y bastante importantes. Eh, y a ellos va el convenio 169 de la OIT, eh, tratando de que esos grupos, esos pueblos tribales que tienen, como dije, condiciones culturales, económicas que le distinguen de otros sectores de la colectividad nacional, puedan desarrollarse, puedan eh, explotar y regirse por sus propias costumbres eh, y tradiciones. Y para eso la ley debe procurar precisamente a través de normas especiales que se respeten estos derechos.
Ese es el artículo primero de la ley, del convenio de la OIT. También nosotros aquí tenemos los grupos originarios que estaban cuando llegaron los españoles, y ahí tenemos, aquí hay una serie de clasificaciones de norte a sur, los Aymara por el norte, los Onas por el sur, los Tehuelches, Mapuches, y los mapuches que tenemos los hombres de la montaña, los hombres, las quenches, los que están en el mar, y después estamos en el centro, los mapus, los hombres de la tierra. Eh, ¿Y qué es lo que nos dice eh, el artículo segundo? Dice que los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar con la participación de los pueblos interesados una acción coordinada y sistemática destinada a proteger los derechos de los pueblos. Eh, Esto que pareciera fácil decirlo, es bastante difícil lograr en la realidad porque hay mucho desconocimiento. Yo estoy seguro que aquí muchos de los que están aquí jamás oyeron hablar de algunos principios de los que hemos hablado, eh, y el hecho que ellos tienen costumbres que son absolutamente eh, distintas a las nuestras, en muchas cosas. Eh, por ejemplo, en Isla de Pascua, cualquier indígena puede ir a la casa del vecino y entrar y sacar lo que necesita. ¿Sí? Y eso no es robo. Ellos funcionan así. También tienen otro tipo de costumbres en otras cosas. Eh, Ellos en la medicina tienen los famosos que hemos conocido mucho, los machis, y en Temuco, por ejemplo, dentro de lo que es este convenio se implementó eh, en el hospital de Temuco. Hay una, aparte que está escrito casi en doble lengua, castellano y mapuche, Amapungún, como se dice, pero hay una oficina que está atendida por una persona que habla el mapuche, que es traductor. Eh, Incluso hay una doctora que es mapuche y que es también, aparte de ser doctora tradicional, de acuerdo al concepto que tenemos nosotros, machi. Y han habido muchos casos en que llegan personas que vienen de la cordillera, que no hablan español y que no quieren ser atendidos por los médicos, quieren ser atendidos por su machi o por una machi, porque ellos le creen más a ellos que a los médicos. Y ese hospital reconoce esa situación y se respeta el derecho de la persona. Y como digo, también hay el caso de una doctora que es mapuche, que es médico y además machi. Y eso significa respetar los derechos. Respetar los derechos no solamente en las creencias, eh, que ellos tienen otro concepto de dioses, en los volcanes, etcétera. Tienen símbolos muy importantes eh, que tenían los caciques antiguos, eh, y que hoy día en muchas casas la gente no sabe que tienen cosas que para el país son tremendamente importantes y pertenecen al patrimonio, eh, y que los compraron o los tuvieron como algo curioso, pero no saben que eso es parte del patrimonio, que se destruyó muchísimos años atrás por una cuestión religiosa. eh, las iglesias evangélicas les pedían a las mapuches que dejaran sus artículos de plata y ellas las dejaban. eh, Otras personas se aprovecharon de eso y las vendieron. Y se destruyó parte del patrimonio. Eh,
ese patrimonio es el que el Estado también tiene la eh, obligación de preservar, de mantener. Eh, y eso es parte del convenio. El convenio de la OIT, eh, si quisiéramos explicar por detalle, es bastante largo. Como dije, son 46 artículos, pero básicamente es eso. Sobre todo el enunciado contenido en los primeros artículos, en el primero, segundo y el tercero, yo cité hasta el quinto. Eh, como digo, tratando de hacer esto más de mayor comprensión. Pero por lo menos para que entiendan que eh, este convenio no es conflictivo, sino que pretende que ellos eh, estén en paz al sentir que somos capaces de respetar sus tradiciones, sus costumbres, sus territorios, eh, sus lugares sagrados, etcétera. Y que tampoco se malutilice, porque hoy día se paralizan muchos proyectos porque eventualmente por ahí pasaba para llegar a un guillatún, como pasó con una central hidroeléctrica que se iba a construir y durante mucho tiempo se estuvo discutiendo el tema y bueno, eh, se estableció que no era así, en otros casos sí se ha respetado, como por ejemplo la carretera Temuco, cuando se hizo Black Pass, y también cuando se hizo el aeropuerto de Temuco, se tuvo que convenir con las comunidades para respetar sus territorios, para respetar sus cementerios, etcétera. Y si ustedes ven el bypass, incluso el de Temuco tiene una curva precisamente para soslayar algunos terrenos que podían afectarle en sus creencias y se pusieron unos paneles también para disminuir la emisión del ruido. O sea, aquí el convenio funcionó positivamente. Hubo un profesor de Derecho Ambiental que intervino en eso en Temuco, Eduardo Ortega, si no me equivoco, que es autor de varios libros de Derecho Ambiental. Él le tocó participar en esas negociaciones. No sé si la del aeropuerto, que fue bastante compleja, porque se oponían a la ampliación del aeropuerto precisamente porque no se respetaban los terrenos medioambientales. En, hasta llevan 20 años en Salzburg, en Suiza, discutiendo un problema parecido respecto al aeropuerto eh, con las comunidades indígenas de autos, ¿sí? Que son las que yo fui a conocer. Eh, y las conversaciones son bastante duras. Eh, yo tuve la suerte de ver que la mediadora en ese conflicto es precisamente una doctora que los que participaron conmigo en el curso de la Universidad Católica en el diplomado, la conocimos, ella es la mediadora de ese conflicto, eh, y precisamente basado en las normas de la OIT. Bueno, básicamente eso, quería hacer un resumen sobre lo que es el derecho ambiental y un poco la situación que hoy día enfrentamos ante el convenio 169, que ha sido bastante contingente, porque como dije, no solamente en Chile participa en la Constitución, en Bolivia, en Ecuador, tiene, tienen menciones especiales. eh, Básicamente, tengo entendido también en Colombia, eh, pero en lo que es más cercano, Bolivia y Ecuador tienen referencias tremendamente importantes respecto de la multiculturalidad. De hecho, el Estado de Bolivia se llama República Plurinacional de Bolivia. Se reconoce a todas las razones, a todas las naciones. Eso básicamente me gustaría que... Gracias, Luis Eduardo. Oye, interesante, como te digo, lo que nos has presentado hoy día. Nos abre muchas posibilidades a la mediación porque respecto al primer punto, de medio ambiente,
yo pensaba ahí como una propuesta para Varinia, una propuesta al Ministerio de Medio Ambiente para crear un registro de mediadores ambientales que puedan ayudar a las comunidades en esa materia, porque yo creo que se van a abrir muchos conflictos, como tú dices, oiga, no está considerado el agua, el aire, pero se pueden ir presentando otros problemas, por ejemplo, me imaginaba la ropa en el norte, que está contaminando en Iquique, o los mismos los temas clásicos, las minerías o los proyectos ciertos industriales de alto impacto en el medio ambiente. Entonces, sería interesante, digamos, ir abriendo estas oportunidades a los mediadores. No sé, le voy a dar la palabra a ver si alguien quiere consultar, no sé, Inés Palavicino, no sé quién más está ahí, Carolina Chávez, hola, ¿cómo estás? Hola, Limanquian, ¿qué te ha parecido? ¿Cómo estás? Te doy la palabra ahí si quieres habilitar tu micrófono. También saludar ahí a Angélica Ferrada. ¿Cómo estás, Angélica? Eso, ha sido muy interesante. Ahí, no sé si pueden habilitar su Y a micrófono. ver si les voy a desactivar. Dame un A ver segundo, si- por si acaso, pero si no pueden levantar la mano, si no ya, pueden auto. sí. Ahí parece que Limanquian ahí levantó su, digamos, habilitó su micrófono. Perfecto. Hola, ¿cómo estás? Buenas Sí, tardes. muy buenas tardes a todas y a todos. Muy interesante lo que Eduardo nos muestra hoy día y para Limanquián como fundador de la Fundación Panchi Folletti en el territorio de Pucón y Curarrehue, este tema es súper interesante para nosotros. Como comunidades que cohabitamos con las comunidades indígenas, es un tema de suma importancia. De suma importancia porque hoy día nos ocurre que, bueno, Curarrehue es una de las comunidades más olvidadas del país. Curarrehue es una comunidad que nadie mira. Desde Santiago no se ve lo que ocurre en una comuna como Curarrehue o como Pucón, porque a Pucón venimos solamente en el verano a disfrutar del lugar, o a la nieve ahora con las canchas de esquí. Pero el resto del tiempo, en las comunidades que nos toca vivir, encontramos muchas situaciones que tocan este tema del derecho ambiental, como bien nos dice el profesor Villarroel. ¿Ya? Es bien interesante entender esto porque nosotros que estamos inmersos en las comunas de Pucón y Curarrehue, tenemos una responsabilidad frente a estos temas. Y cuando nosotros con Eduardo nos fuimos en este desafío de fundar esta Fundación Panchi Folletti, lo hemos hecho en el fuerte convencimiento de que tenemos que habitar el paisaje. Y para habitar el paisaje tenemos que tener el bosque, la flora, la fauna, la funga, los niños y el ser humano como centro del bosque nativo. Y acá no se hablaba de eso, se hablaba de bosque nativo aparte del Homo sapiens y debemos integrarlo. Y ese es un trabajo que estamos haciendo pasito a pasito, somos una fundación muy nueva. Agradezco la posibilidad que se nos da de participar de esta conversación. Somos una fundación que tiene 2 años y medio y estamos dando pequeños pasos para regenerar lo visible y cuidar lo invisible. Porque cuando nosotros vemos la natura, que también la decía en sus primeras palabras Eduardo, lo que nos está diciendo es que la naturaleza somos todos y nos merecemos respeto. Y lo que yo escuché hoy me enriquece mi conocimiento. Yo no soy abogado, no soy mediador, soy un ingeniero forestal, loco con un sueño, con una fundación para regenerar lo visible y cuidar lo invisible. Quiero agradecer a María Paz Varinia
la posibilidad que tengo de poder participar en esta reunión. Agradezco infinitamente la posibilidad y bueno, seguir conectados a través de la fundación, a través del director, que es un lindo director que tenemos encargado de Derecho y Derecho Ambiental. Él va a estar en esas áreas trabajando y dando pequeños pasitos. Lo importante es hacer cosas. Exacto, y además comunicar, como dice, comunicar que quizás a través de la mediación, ¿cierto? Pueden llegar a solución de conflictos, ¿cierto? Evitando un juicio de largo conocimiento, con palabras más técnicas, jurídicas, en cambio, un acercamiento más comunitario, como planteas tú, ¿cierto? Integrando otros elementos que no se considerarían, ¿cierto? De importancia, llegar a una solución que pueda ser satisfactoria para todas las partes. Entonces, esa es la idea de fomentar estos diálogos, ¿cierto? Estos conversatorios para que se pueda abrir la mediación a otros temas, ¿cierto? Desconocidos, como dices tú en este caso particular, lo que te toca a ti, la comunidad, ¿cierto? De Pucón y Curarrehue. Curarrehue, ¿cierto? Gracias, para que los pueda ayudar. Entonces, esa es la idea. Eso, Eso es. muchas gracias. Y Muchas gracias. me da la impresión, desconociendo totalmente el tema, me da la sensación de que la mediación es una forma de acortar trámites que son absolutamente largos y que van en contra del desarrollo de las naciones, y que van absolutamente en contra del desarrollo de las naciones, porque si somos capaces de comulgar los intereses de todos, respetando la naturaleza, yo creo que funciona mucho mejor. Hoy tenemos la mala noticia de que siguen las salmoneras en las reservas nacionales y los parques nacionales. La política no fue capaz de resolver este tema, una vez más. Y quiero dejar ese comentario como últimas palabras, con todo respeto. Eso, muchas gracias, pues. Varinia, te doy la palabra. Gracias. No quiero tomar lo que decía Limanquian y también hacerme parte de esto, noticias frescas, ¿cierto? Que no fue acogido las indicaciones del gobierno, justamente, del oficialismo, justamente en relación a lo que tú planteabas y se aprobó la mantención de la salmonera en las áreas protegidas. Así que sin duda va a haber temas ahí, trabajo a realizar porque van a continuar ¿cierto? Los conflictos por la protección de esa zona y todo lo que eso implica. Eso quiere decir que es un tema presente, que es un tema pertinente, que es un tema donde se conjugan diferentes intereses y es importante justamente sentar a todos aquellos actores a la mesa para poderlo abordar de una manera más constructiva, ¿cierto? Así que la política quizás siempre está al debe de lo que las organizaciones sociales avanzan y tratan de impulsar. Así que mucha ánimo también con esa temática que continúa. Así que me imagino que ustedes también continuarán al respecto. Y bueno, te agradezco, Luis Eduardo. Creo que efectivamente es un tema sumamente pertinente, es un tema que está impulsándose cada vez más y que está también dentro del tema de acceso a la justicia, ¿cierto? Dentro de la temática ambiental, el poder estar. Y justamente hoy día en la cuenta pública participativa del Ministerio se habló del nuevo modelo de acceso a la justicia, en donde claramente una de las líneas es un proyecto grande, un modelo, un nuevo modelo bastante integrativo y transversal, y donde una de las líneas conjuntas de acción es el fortalecimiento de los métodos colaborativos de resolución de conflicto. Y me gustó que estuviera así, de una forma transversal, sin apellido, sino que considerando como tal, no con un apellido que usualmente se suele poner dentro de la justicia, se le pone el apellido a el área, ¿no? Sino que en forma transversal como el fortalecimiento de los métodos colaborativos en general, en forma cierto transversal. Por ende, hay hartos desafíos, como siempre, mucho trabajo por hacer, pero como decía María Paz al principio, es
un pequeño ladrillo más dentro de la co-construcción por seguir difundiendo y promoviendo esta línea, la cual creemos profundamente que cumple una de muchas funciones, no solo la pacificación social, sino que también como una forma de acceso, ¿cierto?, a la justicia. Por lo tanto, los métodos colaborativos cumplen diferentes funciones a nivel social y es importante destacar y potenciar cada una de ellas. Les agradezco profundamente al Comité de Mediación Civil, Comercial, de Consumo y Ambiental. Ya me parece cantadito que Ahora ya. me equivoco en un orden y es como que se me pega como que todo el cantadito, ¿cierto? Por estar siempre realizando estas iniciativas. Este conversatorio va a quedar grabado en nuestro YouTube, en el YouTube del colegio, al cual van a poder acceder después a poder revisarlo y cualquier cosa, bueno, Luis Eduardo también lo pueden contactar, ¿cierto? Para profundizar más del tema, igualmente a María Paz como coordinadora y expertos de esa área. Así que muchísimas gracias y nos vemos el próximo mes, en este caso específicamente desde el comité, que siempre están aproximadamente mensualmente o cada 2 meses, más tardar, ¿cierto, María Paz? Por ahí, entre una mensual o bimensual, ¿cierto? No, o cada 2 meses, cada 1 mes o cada 2 meses, trayéndonos algún conversatorio muy Un interesante invitado interesante. en la temática. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes por habernos acompañado y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias ahí a Luis Eduardo. Que estén bien. Buenas noches.